Dios les bendiga a todos y a nuestra preciosa y amada iglesia y a todos los líderes. Es un honor, una bendición de parte de Dios compartir esta noche la palabra de Dios. El mensaje que Dios me dio está basado en la vida de Saúl, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 28, y todo en cuanto a lo que es al rey Saúl. Vamos a lecturar la palabra de Dios en este versículo 15, versículo 28. Dice así: Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. También vamos al capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Les he venido explicándoles la razón y cuáles han sido los males que contribuyeron en la vida de Saúl para su caída, su ruina, y se pierde este hombre. Déjame compartirte algunos puntos para terminar esta parte de nuestra enseñanza. Número 1, Dios nunca es de los últimos momentos. No es así. Él no trabaja así, no trata así. Tenemos en la palabra que el apóstol Pablo, hablando de esta manera, que hagamos las cosas decentemente, todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿qué cosa nos quiere enseñar esto? Dios se ha provisto de uno mejor. Ese es el tema. Dios se provee de uno mejor. Esas son las palabras del profeta Samuel, encarándole, confrontándole, diciéndole la verdad que es muy cruda, muy fuerte. Decirle: Dios ya te quitó el reino de Israel, te ha arrancado de ti y le ha dado a uno de tu prójimo mejor que tú. Le ha comparado mejor que tú. Tú tienes que entender que Dios nunca te va a hablar con rodeos. Eso toma conciencia. Dios nunca va a trabajar en el último momento. Se me ha puesto, voy a hacer esto. Nunca. Él se provee. Quiere decir que Dios tiene todo planificado. Dios también quiere decir que Dios se provee de uno mejor. También quiere decir que Dios no tolera. Dios no le toleró a Saúl y hasta hoy Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Mira el juicio que viene a muchos pastores, líderes, evangélicos, padres, tolerantes. En el capítulo 3 habla de la que los pastores toleran a esa mujer Jezabel, solamente para darte este alcance.
Dios no puede tolerar, no puede permitir que nada dañe su obra. Mira, aunque tú no lo creas, pero este es lo que dice la palabra. Te voy a dar dos antecedentes. Dos antecedentes. En este mismo libro, pero en el capítulo 2, encontramos a un pastor, a un cristiano, a un líder, a un sacerdote llamado Elí y sus dos hijos que eran sacerdotes. Elí, ya Dios había dicho que ya está levantando a otro su reemplazo, y eso era Samuel. Samuel paraba en el lugar donde le tocaba parar, estar a Elí. Entonces, Elí no estaba en el lugar correcto, pero seguía siendo el juez, el sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes. Y Samuel, cuando es traído al templo, él permaneció adentro y dormía donde estaban los candeleros y donde estaba el arca del pacto. Esto tiene un significado muy profundo, una rica enseñanza para hoy. Es pertinente para hoy, para este tipo de iglesia emergente que ahora hay, una iglesia contemporánea, una iglesia moderna que se dedica a amontonar gente con trucos, con estrategias que muchas veces es filantropía. Ya no está el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo que viene otra vez. Entonces, pero, ¿qué pasó? Dios manda un profeta desconocido que le dice, mira, tú has honrado más a tus hijos, has tolerado a tus hijos no tienen conocimiento de Dios, conviven con las ujieres del templo y esta gente ya había sido reemplazado. Estaban en el ministerio, estaban en el liderazgo, estaban en la iglesia, pero ya estaban reemplazados por otro. En este caso Samuel. Dice que Samuel ministraba a Dios bajo la cobertura de su pastor Elí. Esto me gusta a mí de Samuel. Nunca le criticó a su pastor por más carnal que haya sido. Le obedeció hasta el último de su muerte a su pastor Elí. Y este profeta le da una sentencia, que vas a morir, viene un juicio, porque voy a levantar otro pueblo. Vamos a poner así, Elí y sus hijos es la iglesia evangélica, pero la iglesia que nos habla, nos describe, los violentos que invaden, que toman, que arrebatan el reino de Dios, es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo sabe, conoce su misión. ¿A quién predicar? Al Cristo crucificado. Porque esa era su predicación, su mensaje, su enfoque, su misión de hacer conocer de Cristo a la gente. Pablo. Entonces se levanta otra historia con David, con Samuel. Y eso puede suceder un día. Ya lo hizo Dios. Hay un montón de líderes, montón de evangélicos, montón de reverendos, montón de profetas, supuestos apóstoles, supuestos profetas, un montón de obispos, pastores, que han sido cambiados, pero están ahí hasta que la muerte los viene. Son tolerantes, nunca predican la verdad. Y hay un montón de gente que buscan mensaje de acuerdo como ellos les complace o se sientan bien. Yo quiero que tú entiendas algo importante en tu vida.
El evangelio no es así horizontal. El evangelio es así, vertical, así viene. Es como viene a imponer su cultura, sus principios, sus valores. Y te voy a reiterar, Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nuestro guía, mentor, pastor, vicario, Jesús, el Espíritu Santo, no se va a adaptar a tu estilo de vida, a tu cultura, a tu concepto, a tu criterio. Nunca, nunca. Porque Él ha hecho perfecto. Su camino de Él es perfecto. No ha hecho nada. Bueno, hay que corregir acá. Bueno, aquí hay que corregir esto. Él no está haciendo eso. Todo lo ha hecho perfecto. Ni siquiera hay otras revelaciones. Ni siquiera dice eso. Mira, viene un juicio a mi país, pero a Jonás lo usó. Jonás ya pasó. Ahora estamos en la etapa del Espíritu Santo, de la iglesia de Jesucristo. Viene un juicio. Desde el momento cuando veo a un país que rechazó a Dios, se ha multiplicado exageradamente la maldad. Sin que yo mande un juicio, la Biblia dice que el pecado es castigado. La pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Y qué hacemos? ¿Qué? ¿Solamente dar de comer a los pobrecitos? Cuando la demanda espiritual de la salvación es presentar a Cristo. Entonces, este Saúl ya había sido reemplazado. Dios le dijo, por eso que le dice, mire el capítulo 16, el 1. Dice, le reprendió, lo encaró. ¿Qué haces tanto llorando, habiéndolo yo desechado a ese hombre? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a la casa de Isaías de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Saúl sabía? No sabía. El hijo de Isaías sabía tampoco. Sus hijos no sabían. Y sus hijos eran guerreros, menos David. Por eso siempre te vengo diciendo, no juegues con candela. No juegues a la muñeca o a la mascota con una serpiente. No juegues con Dios. No juegues. Porque vas a salir perdiendo. Ahora, Él no va a permitir que su obra se estanque. Te doy otro antecedente. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo entró y halló en su templo, en ese templo que cuidaba y controlaba la mafia, los fariseos y los escribas, era un mercado. Había una mafia tremenda. Había era un mercado de comercio. Pero eso es lo que se ha convertido hoy en día la iglesia. Usamos medios mundanos y muchas veces sin usar los métodos, sistemas que ya están en la palabra. Hay estrategias en la palabra. Este del hijo pródigo para mí es una estrategia para alcanzar a los caídos. E incluso a los hijos pródigos que no conocen a Cristo. Es una estrategia. Ya no necesito ya copiar de acá. Acá lo tengo. Acá en la Biblia lo tengo, los principios, el programa de Cristo. De Cristo. Ahora escúchame esto, mira. Pero, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Pues este hombre fue reemplazado. Ahora, ese es número 1. Número 2. El cambio es necesario. Dios cree en el cambio. Dios no desecha el cambio, el cambiar. Por eso hay supervisores, obispos,
oficiales nacionales, que son incapaces o tal vez tienen temor, tienen miedo. ¿De qué? De disciplinar, corregir, cortar y menos cambiar. Mira, si tú me estás escuchando y crees que el problema es el sistema, el problema es las estrategias, no. Sino que no cambiamos a quienes tienes que cambiar. Hay residentes que hasta ahora ejercen liderazgo, ministerio, hasta ahora, reincidentes, que le hemos pasado paño tibio, como dice en Jeremías 13, que cubran con liviandad a mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Cuando no hay paz, escúchame esto, mira, Dios no desecha, más bien ha establecido el principio del cambio. Cambiar personas, cambiar mentalidades, cambiar tu enfoque, cambiar tu estructura mental, que debe estar fundamentado en los principios y valores de esta bendita palabra. Yo me he provisto de uno de sus hijos de Isaí para rey. Mira lo que Dios hace. Dios mismo nos está dando un ejemplo. ¿Okay? Hay personas que no cambian. Yo no voy a tener a un líder, pues, que 10 años, no ha hecho nada para Dios. O ese evangélico es vago, es ocioso, no hace nada. Dios lo va a tener que cambiar. Yo no voy a permitir porque eso retrasa la obra. El problema de que muchos cristianos no les dicen la verdad de la palabra, creen que Dios todo tolera. Dios pasa todo por paño tibio o por alto. No es así. Despiértate, abre tus ojos. Dios te está hablando. Es necesario el cambio. ¿Por qué el cambio? Porque el cambio manifiesta lo que es Dios. Porque Dios nunca usa el mismo método. Dice Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 24. Dice que todas las mañanas son nuevas para Jehová. Es decir, todos los días tengo que ir renovándome por la palabra. No leyendo un libro, porque hay un montón de escritores, libros cristianos, mandan reflexiones motivacionales. No me sirve de nada, eso es paja. La palabra no motiva, te ordena, te edifica y destruye lo que no vale. Muchos de mis conceptos teológicos y principios teológicos que aparentemente estaban bien, que he estudiado y hasta ahora sigo estudiando y teológicamente avanzando, pero muchas veces choco con los principios de la palabra. Reitero, aquí en la palabra hasta me enseña cómo manejar problemas conyugales, problemas económicos. No estoy pretendiendo de que nosotros estamos llamados para solucionar la pobreza de un país. Jesús dijo, siempre tendré los pobres. Siempre. En el tiempo de Pablo había pobres. Tampoco estoy insinuando o estoy subestimando que no hay que ayudar. Hay que ayudar, pero no con la intención en el sentido de jalarle, porque nunca quisiera que venga a una iglesia alguien porque le he dado un pescado. Le da 1 kilo de amor, de arroz. No, pues. Ten que hablarle, como dijo una vez en uno de sus sermones Carlos Spurgeon, si tú no le haces sentir a ese hombre que está en el infierno, nunca se va a arrepentir. Y tampoco si tú no le haces entender que hay un cielo que hay que ganar, nunca va a arrepentirse. Ese Spurgeon era correcto, era claro cuando hablaba. Él sabía infierno y sabía que había cielo. Y a esas cosas hay que hablar a Dios, hay que hablarle a la gente que Dios se ha provisto uno,
En reemplazo de todos esos profetas, mandamientos, leyes, todo. En resumen, Jesucristo. Por eso que Jesús dijo así claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie va al Padre. No va puenteándola a Cristo, sino todos tienen que pasar por la puerta que es Cristo hacia el Padre, a la vida eterna. No es guardando el sábado, domingo, ni guardando tales ritos, haciendo eso. No es así. De ninguna manera es así. Ahora, ¿por qué es necesario el cambio que hizo Dios? Porque va a retrasar la obra, el ministerio. Dios es de lo que nunca se atrasa, se estanca. Por eso el liderazgo, cuando Dios levanta, es fluido. Dios ha fluido. Y el liderazgo que levanta fluye. No es estancado. No es frenado, neutralizado. No es así. De ninguna manera. El Hijo de Dios fluye. No es estancado. Tampoco es neutralizado. El Hijo de Dios fluye. Es su vida cristiana, espiritual, es fluido. Mi vecina lo va a palpar. Mis hijos, mi padre y los que me rodean van a palpar que yo estoy fluyendo. Es necesario el cambio, no porque solamente manifiesta lo que es Dios para impedir todo freno. Es necesario el cambio para que haya avance, para que haya crecimiento. El cambio en este sentido consiste en quitar todo lo que frena, todo lo que estorba, todo obstáculo para que haya crecimiento. Primeramente, esos evangélicos ociosos, vagos, que dicen que no tienen tiempo para servir a Dios. Porque servir a Dios no quiere decir que voy a dejar mi trabajo, mi estudio. Todo lo contrario. Es una bendición. Yo siempre he dicho que el trabajo es un don de Dios, que tiene grandes beneficios. Dios nos bendijo con el don del trabajo. El problema está en tu estructura mental. Ahora, si no haces el cambio, estás pronto a fracasar. Mira, cristiano, escúchame, evangélico, escúchame, amigo. Tal vez estás en tu oficina sentado, sentada. Tal vez estás en un hotel. Tal vez terminas de pecar. Estás en tu casa, en tu cama, o estás en un hospital echado, enfermo, pero me estás escuchando. Escúchame. El cambio lo estableció Dios y tienes que hacer cambios en tu vida. Hay cosas que tienes que cambiar. Lo que te está haciendo daño, lo que te está alejando de Dios, lo que te está hundiendo, lo que te está aplastando, flagelándote, matando. Tienes que hacer un cambio. Quita, cambia. Sé que te va a doler, yo sé que es un desafío, pero tienes que hacerlo para que demuestres que hay vida. Porque si no, estás pronto a fracasar. El cambio es vital. Hay cosas que tienes que cambiar en tu vida. Hay cosas que he tenido que cambiar. E incluso cambiar mis actitudes. Yo pensaba que estoy tan santo, que me llevo bien con toda mi familia, pero no. Han habido cosas que tenía que cambiar en actitudes. En mi enfoque con mis hijos, mi esposa, con el dinero, con la carrera, con el ministerio, con todo mi trabajo. Hay que hacer cambio. Dios lo hizo con Saúl y levantó a un David, a un
ni siquiera tenía noción de guerrear. Ahora, ese es en cuanto que Dios se ha provisto. Punto número, ese es el primer título. El segundo título del mismo mensaje. Vamos. Lo que no entendió Saúl. Saúl, dos cosas no ha entendido. Quiero que leas capítulo 17 de Primera de Samuel, el versículo 8. 8. Dice así, mira. Vamos a leer hasta el versículo 11. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, o sea, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y los venceré o los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo esto, oyendo Saúl todo Israel estas palabras, del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. ¿Sabes cómo es una persona cuando tiene miedo? Tiembla. Sí, Dios mío, ya nos van a matar. Tremendo es gigante. O sea, dos cosas no entendió. Dos cosas no entendió. Ahora, ¿cuáles son esas dos cosas que no entendió? Lo que no entendió Saúl y su ejército es que la guerra no era con los filisteos. La guerra que Goliat lo hacía, escúchame, no era tanto con esto. Pero antes de seguir, entre eso, la guerra que Goliat le hacía, escúchame esto, présteme atención, era una guerra de palabras. ¿Qué hizo primero Goliat? Una guerra de palabras. 40 días. Una guerra de palabras. Ahora, ¿en qué consiste esto? Donde el Goliat y el enemigo, una mentira que pone en tu mente y repetidas veces se convierte en una verdad. Una mentira lo hace convertir en verdad. Ellos lo creyeron y se turbaron. Mira, ¿qué tipo de guerra lo hizo primero Goliat? Esto no ha cambiado. Guerra de palabras. Una guerra fría de puras palabras, donde implicaba amenazas, desafíos, retos, y ellos se turbaron, se espantaron, se angustiaron, no tenía quién les va a salvar. ¿Dónde estaba Dios, Jehová de los ejércitos? Mira, qué mal antecedente, mal testimonio que nos muestra este Saúl, que el mismo Dios que le mandó, como si él no estuviera ahí, el Dios Jehová de los ejércitos. Pero ya se le comió. Saúl y su gente comió, tragó esas palabras de Goliat. Goliat pues es un fantasma, es un espíritu. Ahora ya no es físico, es un espíritu. Ahora, ese es el primero. Escúchame esto. Pero quiero que tú leas esto. Las palabras que Goliat les había plantado provocó turbación a Saúl
y a todo el ejército. Y ellos, ¿qué hicieron? Mira, incluyéndole ahí que estaban los hermanos de David. ¿Te acuerdas cuando Samuel se fue a su casa de Isaías? Estaban sus hermanos mayores, guerreros de David, de guerreros de Saúl. Mira, hasta ellos ahí estaban, turbados. Por razón Dios le dijo a Samuel, ella no es ese hombre, pero es guerrero, no es. Porque ya Dios conocía el corazón de sus muchachos, de sus guerreros, hermanos de David, que en estas circunstancias de Goliat iban a estar turbándose. Y cuando viene ese muchachito, de buen parecer, ese muchachito, este es, porque vio que él más tarde le va a enfrentar a Goliat. No se ha turbado, pues. Cuando le escuchó David, no se turbó. Pues no es el tema eso. Estoy haciendo ver dos cosas que no entendió David. Que era una guerra de palabras. Y Saúl no entendió esto, pero David sí. Yo sé que David también soltó palabras. Los guerreros con la paz. Tú vienes con palos, te maldigo. Escúchame, pero ¿qué hace David? Yo vengo en el nombre de Jehová. O sea, le confrontó, le hizo guerra con palabras. De las palabras que David soltaba le turbó a ese gigante. Entonces, eso es lo que no he entendido. Cristiano, escucha las noticias. Escucha noticias malas. Escucha esto. Escucha supuestos predicadores, pastores que más parecen agoreros, que predicen siempre. No estoy diciendo que no hay que predicar la verdad. Siempre predican males, desgracia. Y no que presentan a un Cristo. Hasta lloran. Y la gente como Saúl se lo come. Hermano, ese es para el mundano. Nosotros tenemos el Dios de David. Jehová de los ejércitos. Sus palabras de Goliat, que habla muchas veces a través de muchos pastores, líderes, médicos, presidentes y todos esos agoreros que predicen mal, desgracia, porque eso no sabemos a la palabra, no nos turba, no nos da miedo, ni nos hace tambalear, porque nuestro Dios como poderoso gigante está delante de ti y de mí. Número 2, otra cosa que no entendió David. Escucha, él no entendió que la guerra era una guerra espiritual. Se estaba librando una batalla espiritual. No era físico. No era con Goliat, no era con los filisteos. No era con hombres armados. Atrás de este ejército que representaba como un amo y señor allí para los filisteos Goliat, era espiritual, con un tremendo potestades, ejércitos espirituales. Eso no entendió. Saúl le enfrentó con su carne. Saúl le enfrentó con sus soldaditos, con su ejército. Saúl estaba confiando en sus armas hasta que apareció el gigante de Gat. No dice que era un gigante filisteo, era el gigante de Gat. Escuchen esto. Eso no entendió este hombre. No miró con los ojos espirituales. En otras palabras, te quiero ser sincero. Saúl nunca conoció a Dios. No sabía quién es Dios. Él no entendió la guerra espiritual. Ese principio no ha cambiado. No. ¿Qué dice Pablo? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, contra potestades, una jerarquía demoníaca. Esa es nuestra lucha. No es con tu mujer, no es con tu pastor, no es contra tu marido, no es contra tus hijos, no es contra el gobierno, no es contra estos demonios, estos hombres de élites, abusadores de masas, no es contra los políticos, no es contra ninguno de esas brujas, ni contra el anticristo es otro engañado, no hay nuestra lucha con el Papa de Roma, ni con el movimiento feminista, ni con el movimiento de los gays, ni con el movimiento de Satanás, no está nuestra lucha con ellos. Son contra potestades, nuestra guerra es espiritual.
Y parece que ser espiritual. Parece que conocerlo, lo que le conoció David a Jehová de los ejércitos. Mas yo vengo en el nombre de Jehová del ejército, y todo Filistea, todo Israel, toda la nación sabrán que hay un Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre. Grábalo bien eso. Toma conciencia. No estás luchando con algo que es convencional. David entendió que su lucha no era contra Goliat. Saúl no, lo miraron de otra manera. Escúchame esto. David vio que tras de él hay un gigante espiritual de potestades. Ahora, ¿en qué me baso yo? ¿En qué me baso? Mira el capítulo 17, el capítulo, perdón, el versículo 43, 17, 43. Mira lo que dice el capítulo 43. Dijo así: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Es decir, ¿a quién estaba representando Goliat de Gat? A este paladín. ¿A quién estaba representando? Era una representación de un Dios, de una divinidad que ellos estaban adorando, de un espíritu de potestades. Su representante, así convencional, era el gigante Goliat de Gat. Él solamente era alguien que está manifestando, porque él mismo dice: venga mi Dios. O sea que él está peleando en favor de sus dioses, de estas potestades. Por eso es que David entendió que esta guerra no era directo con el gigante Goliat, sino con potestades que estaba aplastando, turbando y flagelándole, hundiéndole, llevándole a la miseria a Israel. Yo no voy a marchar pues en contra de los gays, en contra de las violaciones. No voy a marchar porque no es mi guerra. Sí, es espiritual. Son potestades que se mueven en toda la sociedad y han entrado en millones de hogares, incluyendo los evangélicos. No te estoy gritando en mi manera de hablar. Enérgicamente, que entiendas. Yo no voy a hacer plantones por ahí. Huelga de hambre para que frenen la legalización de matrimonios igualitarios, de adoptar niños en los matrimonios igualitarios. No voy a hacer esos plantones porque ni Pablo ha hecho. Pablo sabía que cuando llegó a Éfeso, sabía que aquí hay potestad y su lucha era contra potestad, y lo atacaron, le pedrearon, y nunca pues se defendió, nunca pues se ha ido a hacer: oye, vamos a armarnos en armas y hacer su plantación, su arma, su política. No hizo eso. ¿Por qué? Porque entendió que no es convencional, es espiritual. Por eso él mismo le aconseja a la iglesia de Éfeso: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Te van a golpear, te van a criticar, pero tu lucha no es con ese hermano carnal. Son potestades que se mueven. Voy a repetir: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por su Dios. Imagínate, le maldice. ¿Le hizo daño a David? No le hizo daño. David lo hizo daño. David lo hizo daño. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mira cómo era una guerra de palabras antes que vayan a la convencional. Mira, pero entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea que este Goliat era consciente que estaba atacando, queriendo destruir al Dios de Israel.
Pero eso no entendió Saúl. No lo entendió. Pero David sí. ¿A quién tú has provocado? O sea, eran pues dos titanes del reino, no del reino, en el mundo espiritual. El Dios de David y el Dios de Goliat. Y el Dios de Goliat siempre va a perder. Ahora, ¿qué problema personal ha tenido Saúl? Su estructura mental, como muchos evangélicos tienen. Su estructura mental le ha jugado mal a Saúl. Vamos al capítulo 17, versículo 3 adelante. Mira lo que dice. Acá está su estructura, mira, su estructura. Mira, dice, versículo 3 del capítulo 17. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre otro monte al otro lado, en el valle entre ellos. Salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Ahora, 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Esta cosita provocó dos cosas en Saúl. Número 1, él vio el tamaño. Él vio el tamaño y vio su vestido del guerrero Goliat. Y eso le impresionó. Hizo así. Comenzó a mirar. ¡Wow! Y miró todo, su lanza, sus mallas, sus rodilleros bien gruesos, su escudo. Él dijo, Dios mío, qué fenómeno, qué monstruo es esto. Sencillamente un monstruo del infierno. Levantó sus ojos, miró. Lo primero que vio era su ropa, su tamaño. Este es un problema de millones de cristianos evangélicos, incluyendo de lindos pastores, que siempre miran que más grandes sus problemas, más grande es la pandemia, y creen cuando este espíritu habla a través de esos economistas internacionales, cuando hablan de la salud mundial, a lo menos en el mundo, que se viene tal, que el Perú va a tener peor esto, ¿qué no pueden hablar? Es una guerra de palabras en la mente de millones de personas. ¿Y qué ven? Un problema inmenso. Es cierto que es inmenso para el mundo. Ven sus problemas, sus necesidades más grandes que a Dios. En cambio, David le miraba como cualquier ese animal, osos y leones que él vencía. Mira, la otra cosa que le impresionó a Saúl y a su ejército, le impresionó su experiencia invencible de guerrero hábil desde su juventud. Miró eso. No miraba a Dios, que más grande que ese ejército, más grande que ese gigante. Pero en cambio en David todo lo vio diferente. Vamos al versículo 33. 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él,
porque tú eres muchacho, inexperto, no puedes. Y él, un hombre de guerra de su juventud, le vio invencible, imposible, imposible. ¿Y David qué respondió? Saúl le dijo, mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo haría y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, Jehová tenga compasión, Jehová esté contigo. Mire ese muchacho, sin ninguna experiencia de agarrar armas convencionales que hoy en día usan, sencillamente le vio a ese gigante como vio a ese oso, a ese león. A Jehová le vio más grande, ha provocado a Jehová. Ahora, la pregunta es, ¿de quién eres? ¿Eres de Jesucristo? ¿A quién sirves? ¿Y qué clase de Dios tienes tú? Yo te quiero presentarte al que se sentó al trono de la gracia, al que los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Continuará.